Hablemos ahora del mecanismo de acción. A los glucocorticoides suelen atribuírsele dos mecanismos de acción, uno genómico y otro no genómico. El efecto antiinflamatorio de los glucocorticoides se da por los mecanismos genómicos, que consisten en la unión de proteínas receptoras específicas en los tejidos blanco. Esto con el fin de regular la expresión de genes que responden a corticosteroides, cambiando así los niveles y el conjunto de proteínas sintetizadas por los diversos tejidos. Es por esto que muchos de los efectos de los corticosteroides no son inmediatos, sino que se manifiestan después de varias horas. El receptor de glucocorticoides inactivo se localiza predominantemente en el citoplasma de las células diana, y solamente después de unirse al esteroide se separa de sus proteínas asociadas y se desplaza hacia el núcleo. Al llegar al núcleo, va a interactuar con secuencias de ADN específicas, llamados elementos de respuesta a glucocorticoides o GRE. Estos proporcionan especificidad en términos de la inducción de la transcripción génica por parte de los glucocorticoides. Los genes pueden ser activados o inhibidos por las interacciones con este complejo, lo cual va a dar como resultado la expresión o inhibición de ciertas proteínas, y esto va a interferir en los procesos antiinflamatorios del organismo, logrando así el efecto deseado de los glucocorticoides. Bueno, a mí me toca hablar de los usos terapéuticos de los glucocorticoides, pero para emplear estos fármacos antes se tiene que considerar algo muy importante, que es el número de efectos secundarios que estos llegan a tener, por lo que se tiene que hacer una reflexión si los riesgos que se corren valen la pena por los beneficios que se van a obtener. Y teniendo en consideración lo anterior, ahora sí podemos decir que se utiliza en enfermedades endocrinas como terapia de reemplazo para la insuficiencia renal, ya sea en una insuficiencia renal aguda, crónica o una hiperplasia renal congénita. También tiene usos en enfermedades no endocrinas, como son los trastornos reumáticos, en enfermedades renales, como es el síndrome nefrótico, en enfermedades alérgicas, pulmonares, un ejemplo es el asma bronquial, también en enfermedades oculares, enfermedades de la piel, enfermedades gastrointestinales, como es el caso de enfermedades inflamatorias intestinales, en leucemia linfocítica aguda, en edema cerebral, además de que tiene otros usos, como es en la sarcoidosis, en la trombocitopenia, en la destrucción autoinmune de eritrocitos, para el trasplante de órganos y el... Yo les voy a hablar sobre la farmacocinética de los glucocorticoides. Estos se absorben eficazmente por vía oral. Ciertos ésteres de hidrocortisona solubles en agua y sus congéneros sintéticos se administran también por vía intravenosa para alcanzar altas concentraciones de fármaco rápidamente en fluidos corporales, sistémicos o específicos. Los efectos más prolongados se obtienen por inyección intramuscular de suspensiones de hidrocortisona, sus ésteres y congéneres. También se absorben sistémicamente en sitios de administración local como los espacios sinoviales, el saco conjuntival, la piel y el tracto respiratorio. Cuando la administración es prolongada, se cubre con un apósito oclusivo, o cuando se ven afectadas grandes áreas de la piel, la absorción puede ser suficiente para causar efectos sistémicos, incluida la supresión del eje hipotálamo pituitario adrenal. En cuanto a la distribución, tenemos que después de la absorción, 90% o más del cortisol en el plasma se une reversiblemente a proteínas. ¿Cuáles son estas? La CBG, también conocida como transcortina, y esta es una alfa-globulina secretada por el hígado que tiene alta afinidad por esteroides, pero una capacidad de unión baja. La CBG tiene afinidad alta por el cortisol y baja por la aldosterona y los metabolitos esteroideos conjugados con glucurónidos. Otra de las proteínas es la albúmina. Tiene una capacidad de unión relativamente grande, pero su afinidad es baja. Hablando sobre la biotransformación, tenemos que el metabolismo de las hormonas esteroideas implica adiciones secuenciales de átomos de oxígeno o de hidrógeno, seguido de la conjugación para formar derivados solubles en agua. La reducción del doble enlace ocurre tanto en sitios hepáticos como extrahepáticos, produciendo compuestos inactivos. La reducción posterior del sustituyente 3-cetona en el derivado 3-hidroxilo forma tetrahidrocortisol, se produce solo en el hígado. Y la mayoría de estos esteroides A de anillo reducidos se conjugan a través del grupo 3-hidroxilo con sulfato o glucurónido mediante reacciones enzimáticas que tienen lugar en el hígado y en menor medida el riñón. Entonces, tenemos que la eliminación es a través de la orina.
Yo les voy a hablar sobre los efectos adversos de los glucocorticoides. Estos se dividen en dos, en la terapia de abstinencia y en el uso continuo de dosis suprafisiológicas de los glucocorticoides. Por ejemplo, el problema más frecuente en la abstinencia de esteroides es el brote de la enfermedad subyacente para la que se recetaron los esteroides. La más grave insuficiencia suprarrenal aguda como resultado de una retirada demasiada rápida de corticosteroides después de una terapia larga o prolongada nos suprime el eje de HPA. La supresión de HPA inducida por los glucocorticoides puede tardar semanas o meses de recuperación. Sin embargo, en otras personas la recuperación total tarda de un año o más tiempo. Un síndrome característico de la abstinencia de los glucocorticoides consiste en la fiebre, en mialgias, en artralgias y malestar general. Ahora voy a hablar sobre el otro punto, que es el uso continuo de dosis suprafisiológicas de los glucocorticoides. Nos van a causar muchísimas anomalías. La primera es el manejo de fluidos y electrolitos, que estas nos pueden causar alcalosis e hipertensión hipopotasémica. Por parte de los cambios metabólicos nos pueden causar hiperglucemia con glucosuria. En las respuestas inmunes, pues estas se van a asociar principalmente con la susceptibilidad a la infección y al riesgo de reactivación de la tuberculosis latente. Ahora, si nos enfocamos en las úlceras pépticas, esto está en debate respecto a la terapia de los glucocorticoides, pero se debe tener en vigilancia al paciente. Por parte de la miopía, esta se va a relacionar con pacientes que han tomado grandes dosis de glucocorticoides y esa se va a caracterizar por la debilidad de los músculos de las extremidades proximales. Ahora, si nos enfocamos a los cambios en el comportamiento, estos van a incluir nerviosismo, insomnio, cambios en el estado de ánimo, psicosis. Por parte de las cataratas, esto se va a relacionar con la dosis y la duración de la terapia. Los niños tienen mayor riesgo de sufrirlas y pues no va a haber una resolución completa de las opacidades que nos causan las cataratas. En la osteoporosis, pues esta va a estar relacionada tanto con la dosis y con la duración de la terapia. Los pacientes con una terapia permanente van a desarrollar fracturas osteoporónicas y estos afectan principalmente al hueso trabecular, al borde cortical de los huesos, a las vértebras y a las costillas. Por parte de la osteonecrosis, la mayor afectación va a ser en la cabeza femoral, pero también este proceso puede afectar a la cabeza humeral, al fémur distal y también puede provocarnos artralgia, rigidez, dolor de cadera, hombro o incluso de rodilla. Respecto a la regulación del crecimiento y desarrollo, bueno, pues va a provocar retraso del crecimiento en los niños, pero este se puede limitar con la hormona del crecimiento. Los esteroides prenatales también pueden provocar anormalidades sutiles en el desarrollo fetal. Es por eso que se debe hacer una revisión sutil en el desarrollo de los bebés nacidos de mujeres que han recibido grandes dosis de corticosteroides durante el embarazo, ya que pueden detectarse signos de insuficiencia suprarrenal. Algunos glucocorticoides como budesonida, dexametasona y metilprednisolona son metabolizados principalmente por la enzima CYP3A4. La toxicidad por corticosteroides puede producirse al administrar uno de estos corticosteroides junto con uno de los muchos fármacos que inhiben esta enzima. De esta forma, los fármacos que inhiben a esta enzima antes mencionada aumentarán los niveles de corticosteroides en sangre y su toxicidad. Fármacos como amprenavir, ciclosporina, fluvoxamina, indinavir, voriconazol, itraconazol, ketoconazol, eritromicina, etc. La toxicidad por glucocorticoides puede aumentar el nivel de glucosa en sangre, que puede producir o acentuar la diabetes, y aumentar la presión arterial, lo que puede producir o empeorar la hipertensión. Muchos otros órganos también pueden verse afectados, produciéndose fracturas óseas, debilidad muscular, irregularidades en la menstruación, cataratas, glaucoma, cambio de estado de ánimo, así como síndrome de Cushing, que está caracterizado por hematomas de fácil aparición, cara hinchada, acné y vello facial. Los fármacos que reducen el efecto de los corticosteroides a través de la inducción enzimática probablemente interactúan con todos los corticosteroides. La inducción enzimática provoca un aumento en la producción de enzimas metabolizadoras de fármacos en el organismo. Con este tipo de interacción, el efecto de los corticosteroides se reduce, ya que el cuerpo elimina los corticosteroides de manera rápida. Algunos fármacos que reducen el efecto de los glucocorticoides son la carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, pirimidona, rifampicina,
rifabutina, etc. Los glucocorticoides también reducen el nivel sérico de salicilato y exigen administrar dosis más altas de warfarina.